¿Alguna vez te has detenido a pensar en el verdadero significado de la Semana Santa? Más allá de las tradiciones, más allá de las palabras, hay una historia que toca el alma y transforma vidas. Hoy quiero llevarte en un viaje único, desde la entrada triunfal en Jerusalén hasta la última cena, donde cada momento está lleno de enseñanzas, sacrificio y amor eterno. Pero esto no es solo un video, es una experiencia que te invita a reflexionar y a sentirte parte de algo más grande. Así que, si estás listo para conectar con una historia que tiene el poder de cambiar perspectivas y corazones, no olvides suscribirte, darle clic a la campanita y ser parte de esta increíble comunidad, porque este viaje apenas comienza y juntos descubriremos cada detalle que hace de esta historia algo extraordinario. Déjame llevarte de vuelta a aquel día, uno de los más intensos y simbólicos de mi vida. Era el Domingo de Ramos, un día cargado de expectativas humanas y divinas. Sabía que este momento marcaría el inicio de una semana que cambiaría para siempre el curso de la historia. Estaba a punto de entrar en Jerusalén, no como un rey conquistador rodeado de ejércitos, sino como un humilde servidor montado en un asno. Esa mañana envié a 2 de mis discípulos a un pueblo cercano. Les dije, encontrarán un asno atado, junto con su cría, desátenlos y tráiganlos. Ellos no hicieron preguntas, confiando plenamente en mí. Cuando regresaron con los animales, monté sobre el asno, cumpliendo así la profecía de Zacarías. He aquí, tu rey viene a ti, humilde y montado sobre un asno. Este acto era deliberado, una declaración pública de quién soy y lo que he venido a hacer. Mientras avanzábamos hacia las puertas de Jerusalén, una multitud comenzó a reunirse. Habían oído hablar de mí, de mis milagros y enseñanzas. Algunos habían sido testigos de cómo resucité a Lázaro de entre los muertos. Sus corazones estaban llenos de esperanza, pero también de malentendidos. Gritaban, «Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor». Extendían sus mantos en el camino y agitaban ramas de palma, símbolos de victoria. Era como si me recibieran como un rey político, alguien que vendría a liberarlos del yugo romano. Pero yo sabía que mi reino no era de este mundo. Mi entrada triunfal no era un llamado a la guerra o al poder terrenal, sino un anuncio de paz, humildad y sacrificio. Mientras cabalgaba lentamente, podía sentir la tensión en el aire. Algunos líderes religiosos miraban desde lejos, frunciendo el ceño. No entendían mi mensaje ni mi propósito. Para ellos, un Mesías humilde no tenía sentido. Esperaban un libertador que blandiera una espada, no uno que predicara amor y perdón. A medida que nos acercábamos a la ciudad, sentí una mezcla de emociones. Por un lado, estaba profundamente conmovido por la fe y el entusiasmo de la gente. Por otro, sabía que muchos de ellos pronto se desilusionarían al ver que no venía a derrocar a los romanos. En pocos días, algunos de esos mismos gritos de Hosanna se convertirían en «Crucifícalo». Al entrar en Jerusalén, el ambiente era eléctrico. La ciudad estaba llena de peregrinos que habían venido a celebrar la Pascua judía. Las calles vibraban con el bullicio de voces, el aroma a especias y el sonido de sandalias sobre la piedra. Pero mientras la multitud me aclamaba, yo no podía dejar de pensar en lo que estaba por venir. Sabía que esa semana culminaría con mi arresto, juicio y crucifixión. Sin embargo, también sabía que mi sacrificio traería salvación a toda la humanidad. Y así, con pasos firmes pero humildes, entré en Jerusalén listo para enfrentar mi destino. Pero antes de eso, había mucho más que debía hacer. El día siguiente traería nuevas enseñanzas, advertencias y señales que prepararían el camino para lo que estaba por suceder. ¿Quieres saber qué ocurrió después? Déjame llevarte al lunes santo, cuando maldije una higuera y limpié el templo. El eco de las aclamaciones del Domingo de Ramos aún resonaba en las calles de Jerusalén, pero al día siguiente
todo cambió. El ambiente festivo dio paso a una lección poderosa sobre fe, frutos y autenticidad espiritual. Fue un día lleno de simbolismo que dejó una huella imborrable en todos los que lo presenciaron. Al amanecer, mis discípulos y yo nos dirigimos nuevamente hacia Jerusalén. En el camino vi una higuera junto al sendero. Desde lejos parecía saludable y llena de hojas. Me acerqué con esperanza, buscando algo para saciar mi hambre, pero cuando llegué más cerca, descubrí que no tenía ni un solo fruto. Era solo apariencia, una ilusión de fertilidad. Entonces, mirándola fijamente, dije: «Nunca jamás vuelva nadie a comer de tus frutos». Mis palabras sorprendieron a quienes me acompañaban. No entendían por qué había maldecido a un árbol sin culpa. Pero este acto no era contra la higuera en sí, era una parábola viviente. Esa higuera representaba a Israel, especialmente a sus líderes religiosos. Tenían hojas apariencia de piedad y devoción, pero carecían de frutos espirituales, justicia, misericordia y amor verdadero. Cuando mis discípulos vieron aquella higuera marchitarse al instante al día siguiente, comprendieron que estaba enseñando algo profundo. La hipocresía tiene consecuencias. Si alguien parece estar vivo en su fe, pero no produce frutos, esa persona está vacía ante los ojos de Dios. Esta lección no era solo para ellos, sino para todos los que alguna vez escuchen esta historia. Con el corazón pesado por lo que acababa de hacer, continuamos nuestro camino hacia el templo. Cuando llegamos, encontré algo que me enfureció profundamente. El lugar que debía ser una casa de oración se había convertido en un mercado ruidoso y caótico. Los mercaderes vendían animales para los sacrificios a precios exorbitantes, mientras los cambistas explotaban a los peregrinos con tasas injustas. Era un espectáculo indigno, una burla al propósito sagrado del templo. Sin dudarlo, tomé acción. Derribé las mesas de los cambistas y volqué las sillas de los vendedores. Mi voz resonó con autoridad. No está escrito: «Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones», pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Algunos se asustaron, otros intentaron resistir, pero nadie pudo detenerme. Estaba restaurando el propósito original del templo, un lugar donde las personas pudieran encontrarse con Dios en oración y adoración. Mis discípulos observaban atónitos. Nunca me habían visto así antes, pero sabían que no actuaba impulsado por ira personal, sino por celo divino. Este acto fue una advertencia clara. Si el templo terrenal se corrompe, pronto llegaría un nuevo pacto donde el cuerpo humano sería el verdadero templo de Dios. Yo mismo lo encarnaría, ofreciendo mi cuerpo como sacrificio perfecto. Ese día terminó con una mezcla de admiración y rechazo. Algunos comenzaron a murmurar entre ellos: «¿Quién se cree que es para hablar y actuar así?». Sabía que esto solo era el comienzo. Las tensiones aumentaban y los líderes religiosos ya estaban tramando cómo silenciarme, pero no me detendría. Al día siguiente regresaría al templo para enseñar públicamente, enfrentando sus preguntas capciosas con sabiduría divina. El día después de limpiar el templo, regresé al mismo lugar donde había confrontado a los mercaderes y cambistas. Sabía que mis acciones habían causado revuelo, pero no me importaba. Mi propósito era claro: restaurar la verdad y revelar el corazón de Dios a quienes estuvieran dispuestos a escuchar. Sin embargo, también sabía que este día traería nuevos desafíos, especialmente de aquellos que veían mi presencia como una amenaza para su poder. Desde temprano las multitudes comenzaron a reunirse. Me senté en un lugar visible y comencé a enseñar. Hablé sobre el reino de Dios, usando parábolas que ilustraban verdades profundas pero accesibles. Les conté la historia de un viñador que arrendó su viña a unos labradores malvados. Estos labradores rechazaron a los mensajeros enviados por el dueño e incluso mataron a su hijo, esperando apoderarse de la heredad. La multitud comprendió rápidamente que esta parábola era una advertencia directa a los líderes religiosos de Israel. Ellos habían rechazado a los profetas y pronto rechazarían al Hijo.
Mientras hablaba, noté cómo algunos fariseos, saduceos y escribas se acercaban, murmurando entre ellos. No venían a aprender, sino a atraparme. Sabían que mi influencia estaba creciendo y temían perder su control sobre el pueblo. Decidieron tenderme trampas con preguntas capciosas, esperando que dijera algo que pudieran usar en mi contra. El primero en acercarse fue un grupo de fariseos y herodianos. Con fingida cortesía me preguntaron: «Maestro, ¿es lícito pagar tributo a César o no?». Era una pregunta diseñada para ponerme en un dilema. Si decía que sí, muchos judíos me verían como un colaborador del opresor romano. Si decía que no, podrían acusarme de sedición ante las autoridades. Pero yo no caí en su juego. Pedí una moneda y les pregunté: «¿De quién es esta imagen y esta inscripción?». Ellos respondieron: «De César». Entonces les dije: «Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios». Mis palabras dejaron a todos asombrados. Había respondido con sabiduría divina, dejándolos sin argumentos. No satisfechos, los saduceos intentaron confundirme con otra pregunta. Negaban la resurrección, así que me presentaron un caso absurdo sobre una mujer que había sido casada sucesivamente con 7 hermanos según la ley de Moisés. En la resurrección, ¿de quién será esposa?, preguntaron con tono burlón. Respondí con paciencia: en la resurrección ni se casan ni se dan en matrimonio, sino que son como los ángeles en el cielo. Además, cité las Escrituras para demostrar que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Sus rostros palidecieron, habían quedado expuestos como ignorantes ante la verdad. A medida que avanzaba el día, seguí enseñando sobre temas como el amor al prójimo, la hipocresía religiosa y la necesidad de vigilar. Cada palabra que pronunciaba era como una espada de doble filo. Desafiaba corazones endurecidos y ofrecía esperanza a los humildes. Pero también sabía que estas confrontaciones aumentaban el odio de mis oponentes. Mientras algunos líderes conspiraban en las sombras, otros comenzaron a difundir rumores para desacreditarme. Cuando terminó la jornada, me retiré junto con mis discípulos hacia el Monte de los Olivos. Sabía que este martes no había sido solo un día de enseñanzas y debates. Había sido un preámbulo de lo que estaba por venir. Al día siguiente, compartiría con ellos advertencias aún más profundas sobre los últimos tiempos y el juicio final. Cuando el sol comenzaba a descender sobre Jerusalén, dejamos atrás las tensiones del templo y nos dirigimos al Monte de los Olivos. Este lugar siempre había sido un refugio para mí, un sitio donde podía orar y meditar en paz. Pero aquella tarde no era solo un momento de descanso. Sabía que mis discípulos necesitaban escuchar algo crucial antes de que todo cambiara para siempre. Mientras caminábamos, uno de ellos señaló hacia el majestuoso templo que se alzaba frente a nosotros. Sus muros brillaban bajo la luz dorada del atardecer y sus imponentes columnas parecían desafiar el paso del tiempo. Con admiración en su voz, Pedro exclamó: «Maestro, mira qué piedras, qué construcciones tan grandes». Era comprensible que estuviera impresionado. El templo era una maravilla arquitectónica, un símbolo del poder y la grandeza de Israel. Pero yo sabía que pronto todo eso sería destruido. Con calma, pero con una seriedad que captó su atención de inmediato, les dije: «¿Veis todo esto? Os aseguro que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada». Mis palabras provocaron un silencio incómodo. El asombro en sus rostros rápidamente se transformó en preocupación. Comenzaron a hacerme preguntas urgentes. «Maestro, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin de los tiempos?». Nos sentamos en la ladera del monte y yo empecé a hablar. Lo que siguió fue uno de los discursos más profundos y reveladores que jamás compartí con ellos. Les advertí sobre guerras, rumores de guerras, terremotos, hambres y pestes. Les dije que estas cosas serían solo el comienzo de dolores. Les hablé de persecuciones, de cómo serían odiados por causa de mi nombre y de cómo muchos falsos profetas surgirían para engañar a las multitudes.
Pero también les di esperanza. Les aseguré que aquellos que permanecieran firmes hasta el final se salvarían. Les describí la abominación desoladora, mencionada por Daniel, cuando el templo sería profanado y la desolación llegaría a la tierra. Les dije que cuando vieran al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, entonces sabrían que el tiempo estaba cerca. Mis discípulos escuchaban con atención, aunque podía ver el temor en sus ojos. Para ellos, estas palabras eran difíciles de comprender. Estaban acostumbrados a pensar en términos de reinos terrenales y victorias inmediatas, pero yo les estaba hablando de algo mucho más grande, un reino eterno que trasciende el tiempo y el espacio. Les dije algo que quería grabar profundamente en sus corazones. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta advertencia no era solo para ellos, sino para todas las generaciones futuras. Quería que entendieran que la vida es frágil y que debemos estar preparados en todo momento para encontrarnos con Dios. Cuando terminé de hablar, el sol ya casi se había ocultado. Nos quedamos en silencio durante unos minutos, contemplando la ciudad que pronto sería sacudida por eventos que cambiarían el curso de la historia. Sentía un peso en mi corazón, sabiendo lo que estaba por venir. Pero también sentía paz, porque confiaba plenamente en el plan del Padre. Esa noche regresamos a Betania, donde pasamos en oración y reflexión. Sabía que el tiempo se acortaba. Pronto llegaría el miércoles santo, un día marcado por el silencio y la traición. Pero antes de eso, había algo más que debía compartir contigo. El miércoles santo fue un día diferente a todos los demás. A diferencia de los días anteriores, llenos de enseñanzas públicas, debates y confrontaciones, este día estuvo marcado por una calma inquietante. Pero no te equivoques, esa quietud escondía tormentas que pronto estallarían. Me levanté temprano en Betania, donde había pasado la noche. Mis discípulos aún procesaban todo lo que les había dicho el día anterior en el Monte de los Olivos. Sus mentes debían de estar sobrecargadas con imágenes de guerras, persecuciones y señales celestiales. Yo sabía que necesitaban tiempo para reflexionar, así que decidí retirarme a un lugar apartado para orar. Era un hábito que siempre me había dado fuerza en momentos de prueba, pero aquel día sentí una carga particularmente pesada sobre mis hombros. Mientras yo buscaba la presencia del Padre en soledad, algo oscuro estaba ocurriendo entre mis propios discípulos. Judas Iscariote, uno de los 12 que había caminado conmigo durante 3 años, tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida y el mío. No sé si fue el dinero, el deseo de poder o simplemente el vacío en su corazón lo que lo llevó a esto. Pero ese día se acercó a los principales sacerdotes y les dijo: ¿Qué estáis dispuestos a darme si os entrego a Jesús? Ellos se alegraron enormemente. Sabían que Judas tenía acceso directo a mí y su traición era justo lo que necesitaban para llevarme ante el Sanedrín sin causar un alboroto público. Acordaron pagarle 30 monedas de plata, una cantidad irónica y simbólica, 30 piezas de plata, el precio de un esclavo según la ley mosaica. Esa era la recompensa por entregar al Hijo de Dios. Cuando regresé de mi tiempo de oración, no dije nada sobre lo que sabía que estaba ocurriendo. No porque no lo supiera, yo conocía los pensamientos y corazones de todos los hombres, sino porque quería darle a Judas una última oportunidad para arrepentirse. Pero él ya había tomado su decisión. Durante la cena esa noche, noté cómo evitaba mirarme a los ojos. Su corazón estaba lejos, consumido por la codicia y la traición. Mis discípulos, por su parte, seguían ignorando lo que se avecinaba. Reían y conversaban entre ellos, planeando los preparativos para la Pascua que celebraríamos al día siguiente. Pedro me preguntó si necesitábamos más provisiones y yo simplemente sonreí. Sabía que esta sería nuestra última comida juntos antes de mi arresto, pero no quería preocuparlos todavía. En cambio, les dije: mañana será un día importante, prepárense.
Esa noche, cuando todos se retiraron a descansar, me quedé despierto un rato más. Observé a Judas mientras dormía, y mi corazón se entristeció profundamente, no por mí, sino por él. Sabía que su traición no solo me llevaría a la cruz, sino que también lo condenaría a él. La sombra de la traición ya se cernía sobre nosotros, y aunque yo aceptaba todo como parte del plan divino, no dejaba de doler. Al amanecer del Jueves Santo, nos preparamos para partir hacia Jerusalén. Sabía que este sería el día de la última cena, el lavatorio de los pies y finalmente mi arresto. Pero antes de eso, había algo más que debía compartir contigo. El miércoles santo había sido un día de silencio exterior, pero de agitación interior. Mientras yo oraba en soledad, Judas había sellado su pacto de traición con los principales sacerdotes. Ahora, al amanecer del Jueves Santo, sabía que este sería uno de los días más importantes de mi vida. Era el momento de preparar la cena de Pascua, una celebración que marcaría no solo el final de mi tiempo con mis discípulos, sino también el inicio de un nuevo pacto entre Dios y la humanidad. Muy temprano, convoqué a Pedro y a Juan. Les dije: «Id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entre, y decidle al dueño de la casa». El maestro pregunta: «¿Dónde está el lugar donde voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él os mostrará un gran cenáculo ya preparado. Allí haced los preparativos». Pedro y Juan me miraron sorprendidos. No hicieron preguntas, aunque seguramente se preguntaban cómo sabía que encontrarían exactamente lo que describí. Pero confiaron en mí, como siempre lo habían hecho. Cuando regresaron, me confirmaron que todo estaba listo. El dueño de la casa nos había recibido con hospitalidad y el lugar estaba preparado para la cena. Era un espacio sencillo, pero acogedor, con una mesa baja rodeada de cojines. Allí compartiríamos nuestra última comida juntos antes de que todo cambiara para siempre. A medida que avanzaba el día, fui consciente de la solemnidad de lo que estaba por suceder. Sabía que esta cena no sería como las anteriores. No solo recordaríamos la liberación de Israel de Egipto, sino que estableceríamos algo completamente nuevo. Mis discípulos aún no entendían del todo lo que esto significaba, pero pronto lo verían con sus propios ojos. Cuando llegó la tarde, nos reunimos en el cenáculo. Mis discípulos estaban animados, como solían estar cuando compartíamos tiempo juntos. Sin embargo, yo podía sentir la tensión en el aire. Algunos de ellos debatían quién sería el más grande en el reino, mientras que otros parecían preocupados por los rumores de peligro que circulaban en Jerusalén. Incluso Judas estaba presente, aunque su rostro reflejaba una mezcla de nerviosismo y determinación. Sabía que su momento de traición estaba cerca. Nos sentamos alrededor de la mesa y comenzamos la cena tradicional de Pascua. Bendije el pan y el vino, recordando las maravillas que Dios había hecho por su pueblo. Pero entonces hice algo que dejó a todos atónitos. Tomé el pan, lo partí y dije: «Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí». Luego tomé la copa de vino y añadí: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros». Mis palabras cayeron como un rayo sobre ellos. Sus rostros reflejaban confusión y asombro. Estaban acostumbrados a las ceremonias tradicionales, pero esto era diferente. Yo estaba transformando un ritual antiguo en un memorial eterno de mi sacrificio. Establecía un pacto nuevo, no basado en leyes ni sacrificios de animales, sino en mi propia sangre derramada por la salvación de la humanidad. Pero eso no fue todo. Antes de continuar, quise enseñarles una lección que nunca olvidarían. Después de las palabras que pronuncié sobre el pan y el vino, pude ver cómo mis discípulos luchaban por comprender lo que estaba haciendo. Sus rostros reflejaban una mezcla de asombro, confusión y quizás un poco de temor.
Sabían que algo extraordinario estaba ocurriendo, pero no estaban seguros de qué significaba exactamente. Este era el momento en que mi sacrificio comenzaba a tomar forma tangible y quería asegurarme de que entendieran su importancia. Tomé el pan nuevamente en mis manos y lo partí lentamente, mirándolos a cada uno mientras hablaba. «Esto es mi cuerpo», repetí, dejando que mis palabras resonaran en el silencio del cenáculo. No era solo un símbolo, era una realidad profunda. Mi cuerpo sería entregado por ellos, desgarrado y roto para dar vida a muchos. Quería que comprendieran que este acto no era simplemente una ceremonia religiosa, sino el corazón mismo del Evangelio. Un amor tan grande que lleva a darlo todo. Luego levanté la copa de vino y la sostuve en alto, mirando fijamente a mis discípulos. «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre», dije con solemnidad. «Sangre que será derramada por vosotros y por muchos para la remisión de los pecados». Estas palabras eran más que una promesa, eran una declaración de mi misión final. No había vuelta atrás. Estaba estableciendo un memorial perpetuo, un recordatorio vivo de que mi sacrificio no sería solo para ellos, sino para toda la humanidad. Mis discípulos escuchaban en silencio, algunos con lágrimas en los ojos. Podía ver cómo luchaban por procesar lo que les estaba diciendo. Pedro, siempre impulsivo, parecía querer hablar, pero se contuvo. Juan, sentado cerca de mí, me miraba con una mezcla de devoción y preocupación. Judas, por su parte, mantenía la cabeza baja, evitando mi mirada. Sabía que su corazón estaba lejos, consumido por los planes que había tramado con los sacerdotes. Quería dejarles claro que este memorial no era solo para recordar mi muerte, sino también para celebrar la vida eterna que vendría después. Les dije, «Haced esto en memoria de mí». Era una invitación a participar activamente en mi sacrificio, a recordarlo no solo con palabras, sino con acciones. Cada vez que compartieran el pan y el vino, estarían proclamando mi muerte hasta que yo volviera. Pero sabía que no bastaba con instituir la Eucaristía. También necesitaban entender el verdadero significado del servicio y la humildad. Así que, antes de continuar, hice algo que nunca olvidarían. Me levanté de la mesa, tomé una toalla y un recipiente con agua, y comencé a lavarles los pies. Después de instituir la Eucaristía, sabía que mis discípulos necesitaban algo más que palabras para comprender verdaderamente el corazón del Evangelio. No bastaba con enseñarles sobre mi sacrificio, también debían entender lo que significaba vivir como siervos humildes, dispuestos a servir a otros sin esperar nada a cambio. Así que me levanté de la mesa, dejando a un lado mi manto, y tomé una toalla y un recipiente con agua. Mis discípulos intercambiaron miradas confundidas mientras me veían prepararme para algo inesperado. Comencé por Simón Pedro, quien siempre tenía algo que decir. Cuando me arrodillé frente a él con la toalla en las manos, su rostro se llenó de incredulidad. «¿Tú, Señor, me lavas los pies?», preguntó con voz temblorosa. Su tono mezclaba asombro y rechazo, pero yo simplemente le respondí, «Ahora no entiendes lo que hago, pero después lo comprenderás». Pedro, terco como siempre, insistió, «Nunca me lavarás los pies». Su orgullo no podía aceptar que su maestro, aquel a quien consideraba el Mesías, estuviera realizando una tarea reservada para los sirvientes más humildes. Con calma le dije, «Si no te lavo, no tendrás parte conmigo». Entonces, viendo la seriedad en mis palabras, Pedro cambió de actitud de inmediato. «Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y mi cabeza», exclamó con fervor. Sonreí ante su exuberancia, pero le expliqué. «El que está lavado no necesita lavarse más que los pies, pues está completamente limpio». Esta era una lección más profunda de lo que parecía. No solo hablaba de limpieza física, sino también espiritual. Continué lavando los pies de cada uno de mis discípulos. Algunos permanecieron en silencio, otros bajaron la mirada, avergonzados.
Judas también estaba allí, y aunque sus pies fueron lavados como los de los demás, su corazón seguía manchado por la traición. Sabía que pronto cumpliría su propósito, pero aún así lo incluí en este acto de amor y servicio. Cuando terminé, me puse de pie y les dije: ¿entendéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Quería que comprendieran que el liderazgo no consiste en buscar poder o reconocimiento, sino en servir con humildad. El mayor entre ellos debía ser el servidor de todos. Mis palabras resonaron en el silencio del cenáculo. Podía ver cómo luchaban por procesar lo que acababa de hacer y decir. Este acto no era solo un ejemplo práctico de humildad, era un llamado radical a vivir de manera diferente al mundo. Les recordé que nadie es demasiado importante para servir, ni demasiado humilde para ser amado. Pero aún había más que quería compartir con ellos antes de que la noche avanzara. Sabía que pronto enfrentaríamos momentos de angustia y desafíos inimaginables. Así que, después de este acto de servicio, nos preparamos para partir hacia el huerto de Getsemaní, donde oraría por última vez antes de mi arresto. Después del lavatorio de los pies y las enseñanzas que compartí con mis discípulos, sentí que había llegado el momento de enfrentar lo inevitable. Sabía que esta sería mi última noche de libertad antes de mi arresto, juicio y crucifixión. Así que, tras terminar la cena, nos levantamos de la mesa y salimos hacia el huerto de Getsemaní, un lugar familiar para mí, donde solía retirarme a orar. Mis discípulos me seguían, aunque notaba que algunos caminaban con pasos lentos, como si intuyeran que algo grave estaba por suceder. Cuando llegamos al huerto, el aire estaba cargado de una quietud sobrecogedora. Las sombras de los olivos se proyectaban sobre el suelo bajo la luz de la luna, y el silencio era casi palpable. Me volví hacia mis discípulos y les dije: «Quedaos aquí y velad conmigo». Luego, llevando conmigo solo a Pedro, Santiago y Juan, los mismos que habían estado conmigo en el monte de la Transfiguración, me adentré más profundamente en el huerto. Allí, de repente, sentí una oleada de angustia que me invadía como nunca antes. Mi alma estaba abatida hasta la muerte y comencé a experimentar una agonía indescriptible. Me postré en el suelo y comencé a orar. «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Esta oración no era un acto de debilidad, sino de profunda humanidad. Sabía perfectamente qué significaba la cruz, el peso de los pecados de toda la humanidad, la separación temporal del Padre, el sufrimiento físico y emocional. Pero también sabía que este sacrificio era necesario para cumplir el plan divino de redención. Así que, aunque pedí que la copa pasara de mí, acepté plenamente la voluntad del Padre. Mientras oraba, sudaba grandes gotas de sangre, una señal física de la intensidad de mi agonía. Miré hacia atrás y vi a Pedro, Santiago y Juan dormidos. El cansancio y la confusión habían vencido su vigilancia. Me acerqué a ellos y desperté a Pedro, diciéndole con ternura: «No has podido velar ni una hora conmigo, velad y orad, para que no entréis en tentación». Pero nuevamente, mientras yo oraba con fervor, ellos volvieron a quedarse dormidos. Regresé a mi lugar de oración y repetí mis súplicas al Padre. Cada vez que regresaba a mis discípulos, los encontraba dormidos. Finalmente, después de la tercera vez, acepté completamente la voluntad del Padre. Sabía que no había vuelta atrás. La hora había llegado. En ese momento oímos un ruido a lo lejos. Antorchas iluminaban el camino mientras una multitud armada se acercaba. Judas estaba entre ellos, y cuando llegó frente a mí, me identificó con un beso. «Maestro, ¿me entregas con un beso?», le pregunté, mirándolo directamente a los ojos. Su traición estaba consumada, y con ella comenzaba el cumplimiento de las Escrituras. Mis discípulos, asustados, huyeron despavoridos. Solo yo quedé allí, rodeado por soldados y guardias. Sabía que este era el principio del fin, pero también el inicio de la salvación para muchos.
El sonido de las antorchas, rompiendo la quietud del huerto, fue como un eco de lo que estaba por suceder. La multitud armada se acercaba, liderada por los principales sacerdotes, ancianos y guardias del templo. Entre ellos estaba Judas, mi discípulo, aquel a quien había llamado amigo y con quien había compartido innumerables momentos. Su rostro, iluminado por la luz de las antorchas, evitaba mis ojos. Sabía que este era el momento que había estado esperando, el acto final de su traición. Cuando llegaron frente a mí, Judas se adelantó. Con una sonrisa fingida en sus labios, me abrazó y me besó. «Rabí», dijo, usando una palabra que alguna vez significó respeto, pero ahora ese beso era como una puñalada en mi corazón. Mirándolo directamente a los ojos, le pregunté con calma: «¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre?». No había ira en mis palabras, solo tristeza. Quería que entendiera la gravedad de lo que estaba haciendo, pero sabía que su corazón ya estaba endurecido. Mis discípulos, despertados bruscamente por el bullicio, se pusieron en guardia. Pedro, siempre impulsivo, desenvainó su espada y atacó a uno de los siervos del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Fue un acto de defensa desesperada, pero también un error. Me acerqué al hombre herido, toqué su oreja y sané su herida instantáneamente. Este gesto no era solo un milagro más, era una declaración clara de que no resistiría la violencia con violencia. Mi reino no se establecería por la fuerza de las armas, sino por el poder del amor y el sacrificio. Mirando a la multitud, les dije: «Como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos para aprenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me echasteis mano, pero esto es para que se cumplan las Escrituras». Sabía que todo lo que estaba ocurriendo formaba parte del plan divino. No había lugar para el miedo ni la resistencia. Era hora de enfrentar mi destino. Mis discípulos, viendo que no iba a defenderme, huyeron despavoridos. Santiago y Juan, quienes me habían acompañado en tantos momentos importantes, desaparecieron entre los árboles. Pedro, quien había jurado seguirme hasta la muerte, corrió lejos, dejándome solo. Sentí una punzada de tristeza al verlos partir, pero también entendía su debilidad humana. Pronto tendrían tiempo para reflexionar y arrepentirse. Me rodearon, me ataron y me llevaron bajo custodia. Mientras caminábamos de regreso hacia Jerusalén, pude ver a Judas entre la multitud. Su rostro estaba lleno de remordimiento, pero también de determinación. Sabía que pronto se daría cuenta del peso de su traición. Aunque no podía cambiar lo que había hecho, oraba en silencio por su alma. Esa noche, mientras me conducían hacia el sumo sacerdote, sentí que el mundo entero parecía estar en tinieblas, pero incluso en medio de esa oscuridad sabía que la luz de la redención brillaría. Mi arresto no era el final, sino el principio de algo mucho mayor. La cruz esperaba, pero más allá de ella estaba la resurrección, la victoria sobre el pecado y la muerte. Si esta historia resonó contigo y te dejó algo para reflexionar, asegúrate de darle like. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias, llenas de significado y emoción. Esto es solo el comienzo, hay mucho más por descubrir juntos. ¿Listo para más contenido que inspire y conecte? Nos vemos en el próximo video.